Buenas, bienvenidos. Esta vez vamos a hacer una aplicación para llevar un control de nuestras finanzas, donde vamos a tener un ingreso de montos tanto de gastos como de ingresos. Entonces, si iniciamos el proyecto, se va a llamar control finanzas. Ok, vamos a ocupar primero una etiqueta que va a tener el nombre de la aplicación, control de presupuesto. La misma va a estar centrada, va a ser un poquito más grande, de unos 20 en negrita, en cursiva y a lo ancho de la pantalla, y un color azul. Esos son detalles a gusto de cada quien. El otro elemento que vamos a ocupar es un arreglo horizontal extendido a lo ancho con un alto del 15%. Ok, en este arreglo vamos a depositar tres elementos. El primero, una casilla de texto, otra casilla de texto y por último un arreglo adicional, pero esta vez vertical. Ok, vamos a darle un ancho automático y un largo de un 35%. A la segunda casilla igual, un ancho automático con un 35%. Y al arreglo vertical un alto automático con un ancho del 30%. Ok, ahora lo que vamos a agregar en este arreglo vertical son dos chatbots. Listo. Adicionalmente vamos a ocupar un botón extendido a lo ancho y un arreglo más horizontal, de la misma manera extendido a lo ancho, en el cual vamos a depositar dos botones más que van a estar ubicados ambos a un ancho del 50% por simetría. Y por último vamos a agregar un arreglo horizontal donde vamos a agregar tres elementos, en este caso de listas, a los cuales les vamos a asignar un ancho de un 33% cada uno. Igual esto, como dije anteriormente, por simetría, para representación en nuestra aplicación. Ok, vamos a empezar a nombrar ahora cada uno de los elementos, tanto para programación como para usuario. Ok, los primeros elementos, que son las casillas de texto, aquí va a ser donde el usuario va a digitar el monto, y en la segunda va a digitar el detalle. Entonces vamos a poner esos nombres: monto y detalle. Ahora bien, para que el usuario sepa que ingresar en dónde, vamos a darle en la pista que ingrese monto y acá ingrese detalle. Ok, los siguientes son los chatbots. Estos van a ser para identificar si el monto que estamos haciendo es un ingreso o un gasto. Entonces, que lleguen esos mismos nombres: ingreso, gasto. Para programación, para usuario, que los identifique también: ingreso y gasto. Ok, el botón 1 va a ser el botón donde vamos a registrar el monto con su respectivo categoría.
Entonces vamos a llamarle registrar. Podremos llamarle ingresar, pero para no confundir con el de ingreso, mejor una palabra diferente. Registrar. E igualmente para usuario, registrar. Ok. Ahora los botones adicionales van a ser para visualizar los elementos que vayamos agregando. Entonces, vamos a llamarle a este ver ingresos y a este ver gastos. Y de la misma manera para usuarios, ver ingresos, ver gastos. Ok. Y ahora por último las listas. Las listas no hace falta identificarlas para usuario. Para programación es útil. Entonces en este elemento vamos a agregar lo que son los montos. No podemos ponerle monto, entonces vamos a ponerle mont. En el que sigue será el detalle, igual. No podemos poner el nombre igual, entonces vamos a poner el det. Y el último vamos a ponerle tipo, para que nos identifique si es un ingreso o un gasto. Ok. Ahora también vamos a necesitar una casilla, perdón, donde almacenar los datos, que va a ser en una base de datos. Ok. Y adicionalmente, por último, vamos a agregar un botón que se va a llamar volver, tanto en programación como para usuario. Solo que este botón va a ser especial, no va a estar visible siempre. Entonces vamos a quitarle que esté visible y ya no se va a ver hasta que nosotros lo llamemos. Ok, ya una vez con el formato de nuestra aplicación hecho, nos vamos a ir a la sección de bloques para empezar la programación. Ok, una vez en bloques lo que ocupamos son crear varias variables. La primera se va a llamar monto, que va a ser donde se registre el valor que el usuario agregue. Ahora vamos a crear 6 variables más en forma de lista. Ok, la primera, una lista vacía. La primera se va a llamar gasto. La segunda se va a llamar ingreso. Esto para guardar el monto cuando es un gasto, el monto cuando es un ingreso. También vamos a crear dos más. Una que se llame detalle ingreso y la otra que se llame detalle gasto. Como su nombre lo dice, aquí vamos a almacenar lo que el usuario digite sobre el detalle del monto almacenado. Y por último, dos variables más que se llaman monto gasto y monto ingreso. Listo. Ok. ¿Qué es lo que nos va a hacer primero la aplicación cuando inicie? Cuando inicie nos va a llamar a la pantalla 1, o cuando la pantalla no inicie nos va a llamar a cada una de las variables para inicializarlas con el valor que tenga en la lista almacenado. Entonces tenemos que irnos a variables almacenar. Ahorita le ponemos nombre a cada variable y que nos llame la base de datos para agarrar un valor. Ok, ¿qué valor? El valor que vamos a relacionar entre la variable y la etiqueta. ¿Y dónde lo va a llamar? De la lista vacía, o en este caso la lista del último elemento que esté. La primera podemos hacer que sea el ingreso, por lo tanto nos va a llamar la etiqueta de ingreso. Recuerden que tienen que tener el mismo nombre, si no, no funciona. La segunda, que se llame monto de ingreso.
monto ingreso. Ok, anteriormente se ha dicho que estas variables de gasto y de ingreso era para guardar los montos que los digitaba. Perdón, un error mío. Ese monto se va a guardar acá en monto gasto o monto ingreso. Estas dos variables va a ser para almacenar lo que el usuario dé en el checklist. Si va a ser el monto, perdón, si el monto digitado va a ser un gasto o un ingreso. Entonces, para eso son esas dos variables. Ok, la tercera variable va a ser el gasto, llamada gasto. La siguiente va a ser monto gasto, monto gasto. La siguiente sería el del detalle, ingreso, detalle, ingreso. Y por último, el detalle gasto, detalle gasto. Ok, ya con esto la aplicación apenas abre, lo que va a hacer es llamarnos cada uno de los valores que tengamos almacenados en la lista. Ok, lo siguiente que tenemos que programar ahora es qué sucede una vez digitado el monto, el detalle y especificado si es un gasto o ingreso. ¿Qué sucede cuando le damos registrar? Entonces, cuando se le da registrar, pueden suceder dos opciones: o que el usuario digitó, le dio check a la casilla de gasto o al de ingreso. Entonces, tenemos que identificar qué sucede en cada caso. Entonces, si eso es un ciclo, sí, recuerden que ya lo hemos usado. Nos vamos a una operación lógica de comparativa igual. Entonces, si la casilla ingreso la llamamos como ingreso fue chequeada, o sea que si se le puso el check, si eso es verdadero, ok, ¿qué nos va a hacer? Nos va a almacenar en la lista cada uno de los tres elementos, pero para ingreso. Entonces nos vamos a lista, le damos agregar ítems a lista, le damos agregar variable. ¿Cuál variable? En este caso estamos diciendo que es el ingreso, sería el del monto del ingreso. Lo va a agarrar. ¿De dónde lo va a agarrar? ¿De dónde lo agarra? De la casilla de texto que el usuario digitó. Ok, eso va a ser de forma muy similar para el de la variable detalle de ingreso que nos almacene y que nos va a almacenar la casilla de texto donde se agregó el detalle. Y ahora bien, la siguiente es muy similar para identificar si es un ingreso. Esto es el de aquí, nos va a guardar el check que el usuario le dé. Entonces, ya en este caso, tenemos que llamar a los checkbots al valor de ingreso texto. Ok, entonces como le dije, si la casilla de ingreso fue chequeada, si es verdad, nos adiciona a cada uno de los elementos de ingreso las entradas correspondientes. Esto es de manera análoga para la casilla gasto. Entonces cuando gasto está chequeado, o si gasto está chequeado, almacena las variables pero de gasto. Entonces ya no sería el monto de ingreso, sino sería el monto del gasto. Lo agarra de la casilla monto, igual es una casilla de texto única. El detalle ya no sería el ingreso, sería el detalle del gasto, que igual lo agarra la casilla de detalle o el textbox detalle. Y ahora el checklist ya no sería de ingreso, sino sería de gasto. Y no lo agarra de el check ingreso, sino que ya lo agarra del check gasto. Ok. Ahora, ¿qué sucede una vez que el usuario registra? Tenemos que almacenar en nuestra base de datos cada una de las variables. Entonces, llamamos nuestra base de datos para almacenar el valor. Ok. ¿Qué valor nos va a almacenar? Bueno, depende de lo que se haya hecho acá, pero como no podemos identificar qué, tenemos que guardar todo.
Entonces tenemos que poner todas las variables acá. Entonces, para llevar un orden, ¿cuál variable vamos a poner primero? El del monto ingreso. Y acá recordemos que tiene que llevar el mismo nombre, monto ingreso. Entonces tiene que guardar el detalle de ingreso para llevarlo en un orden. Detalle ingreso. ¿Y qué más va a almacenar? Nos va a almacenar también que es un ingreso. Ingreso. Ok. De manera análoga para el monto gasto. Monto gasto. Del monto gasto. Detalle gasto. Del detalle del gasto. Y por último, el checkbox, que es un gasto en la variable gasto. Ok. Ya ahí lo que nos hace la aplicación es guardar los valores una vez en la lista. Vamos a ver, adicionalmente, para limpiar el registro y que el usuario pueda registrar algo más sin tener que borrarlo él, vamos a decirle que al monto le asigne texto. ¿Y qué texto le va a asignar? Una casilla en blanco para que nos limpie el monto. Lo mismo para el detalle. Y ahora bien, tenemos que desmarcar los checkbox. Entonces, nos vamos acá a las opciones de checkbox de ingreso y le asignamos que a la casilla checkbox ingreso esté chequeada. Le vamos a dar que sea falso. Con esto nos aseguramos que se quite el check. Y hacemos lo mismo para el de gasto. Listo. Ahora sí, vamos a programar lo que sucede cuando usamos los botones ver ingreso y ver gasto. Ok, una vez que cuando le damos ver ingreso o cuando se le da clic a ver ingreso, que nos va a hacer desplegarnos la información de todos los ingresos en nuestras listas. Ok, entonces llamamos cada una de las listas. Primero el monto. Entonces al monto le va a asignar, o a la lista monto le va a asignar los elementos. ¿De dónde? De la variable monto ingreso. Esto porque estamos viendo los ingresos, ¿verdad? De igual manera, para la lista detalle de ingreso, y para la lista de tipo, los ingresos, para identificar que es un ingreso. Listo. Ahora bien, como no estamos utilizando pantallas adicionales, lo que vamos a hacer es limpiar la pantalla, limpiar todos estos elementos para que se nos vea solo la información de las listas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Escondiendo de la visibilidad de todos los elementos. Eso es lo útil de haber guardado las diferentes componentes en arreglos, porque solo desactivamos el arreglo. Por ejemplo, en este caso vamos a activar el arreglo 1 para desactivar. Entonces le hacemos el arreglo horizontal 1 visible, le vamos a dar que sea falso. Ok, listo. Ahora bien, eso ya nos va a quitar tanto el arreglo como las casillas de monto y detalle. Hacemos lo mismo para el arreglo, perdón, el arreglo vertical no hace falta porque ese se inactiva una vez con todo este arreglo. Tenemos que hacer lo mismo por orden con el botón registrar. Vamos a ver que sea visible, le asignamos que falso
Y ahora sí, el arreglo horizontal donde están las casillas o los botones de ver ingreso y ver gasto, le vamos a quitar que sea visible, asignándole el valor de falso. Ya eso nos va a inactivar estos tres elementos. Bien, y ahora ¿cómo haríamos para regresar? Para regresar tenemos que asignar el botón volver, que recuerdan que lo tenemos invisible. Vamos a hacerlo visible. Ok, visible. Algo importante que no hicimos o no identifiqué en la parte anterior es acá las listas. Vamos a hacer que el arreglo que las contiene no sea visible para que eso no esté presente y solo se vea cuando leemos ver cada detalle. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese arreglo ahora? Hacerlo visible cuando queramos ver la información. Entonces, veamos que sí. Listo. Una configuración completamente similar va a ser lo que sucede cuando se le clic al botón ver gastos. Ok, va a suceder lo mismo, nos va a inhabilitar algunas cosas, nos va a habilitar otras cosas, solo que cuando nos asigne los elementos a las listas, no va a ser ya los de ingreso, sino que obviamente va a ser los de gasto. Entonces monto gasto, detalle gasto y gasto. Listo. Y ahora, ¿qué sucede para poder regresar? Para poder ingresar más datos y eliminar o ocultar las tablas. Para eso fue que creamos el botón volver. Entonces, cuando el botón volver se le dé clic, ¿qué nos va a hacer? Nos va a poner todos los arreglos anteriores visibles. Entonces agarramos el arreglo 1, agarramos el botón de registrar. Un pequeño error acá. El arreglo 1, botón de registrar. Lo tenemos dos veces. Vamos a eliminar uno para que lo copie mal. Listo. Vamos a ver si estamos bien. Arreglo horizontal, falso. Botón de registrar falso. Arreglo horizontal 2, falso. Arreglo 3 visible, que es el de las listas. Y el botón volver visible. Ok, dijimos que ahora el botón volver, lo que está falso nos lo hace verdadero. Entonces, cambiamos a verdadero, cambiamos a verdadero, cambiamos a verdadero. Y lo que está verdadero visible no lo va a hacer falso, incluyendo el propio botón. Ok. Y eso sería la programación de nuestra aplicación. Vamos a probarla a ver su funcionamiento. Bueno, como ya saben, tenemos que irnos a diseño. Le damos conectar el emulador y esperamos que este se conecte. Bueno, una vez iniciada nuestra aplicación, vemos, bueno, la pista, que aquí no se ve, pero aquí sí nos dice que ingrese un monto, ingrese un detalle, para las casillas de gasto, ingreso, para el botón de registrar y las visualizaciones. Entonces vamos a probarla. Necesitamos un monto de 5000 clones, digámosle que es una venta, entonces es un ingreso. Vamos a registrar. Ven cómo se borra los elementos de una vez, nos dejan limpio toda la información. Vamos a poner ahora un gasto de 10.000 colones que sea de la luz y le damos a registrar. Ok, un nuevo monto para practicar nada más, una venta de 7500 colones que sea venta camisas. Entonces sea un ingreso, vamos a registrar. Y ahora un último monto de, no sé, 4000 colones.
que sea agua. Gasto. Registrar. Entonces, ahora vamos a ver los elementos guardados. Vamos a ver ingreso. Y aquí está. 5.000 clones de una venta y 7.500 de una venta de camisas. Y aquí que es un ingreso. Le damos volver. Y ahora vamos a ver los gastos. 10.000 clones en luz y 4.000 en agua. Y son gastos. Listo. Esa sería la programación de nuestra aplicación.